¿Qué tal, estudiantado? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos al Instituto Frontera. Continuamos con nuestra clase magistral número 2 en la segunda parte. Hoy hablamos de la cuestión de la Gran Guerra o la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Mundial fue el ingrediente para crear una bipolaridad del mundo. Es decir, se crea la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y los Estados Unidos, uno con el socialismo y el otro con el capitalismo. Ese pleito que vimos hasta los años 90, hasta finales de 1989, 1991, la transición, la perestroika que se conoce en Rusia o en la URSS, que después vuelve a pasar a ser Rusia otra vez como se llama hoy, deja de ser URSS y todos los países aledaños o unidos a ellos como Letonia, Lituania, Croacia, Serbia, todo eso se separan y entonces pues digamos que tenemos un gobierno más independiente y pues se empieza a desarrollar el neoliberalismo que posteriormente lo platicaremos. Bien, primero voy a aclarar algunas cosas acerca de la Primera Guerra Mundial. Eh, imagínense que los samuráis, imaginemos que los celtas, los vikingos, pues la cuestión germánica, los europeos en sí, ¿no? Los griegos que tenían ese sentido de honor, de pelear cuerpo a cuerpo a través de técnicas con una espada o con flechas. Tenías que ver al enemigo, tenías que presentarte con él y había cierta cortesía, cierta caballerosidad en las guerras o en los enfrentamientos o en los retos que se hacían, aunque fueras a ser asesinado o tú fueras a asesinar, o sea, aunque murieras o mataras, tenías ciertos códigos de honor las guerras o los enfrentamientos. Sin embargo, cuando llegamos a la Primera Guerra Mundial, eso se termina. Por eso hago la mención de la película o la saga El Señor de los Anillos, porque digamos que de alguna manera este señor no participa en la Primera Guerra Mundial y desde su punto teológico, desde su punto de vista moral o ético, él interpreta a través de esta saga la situación en el alma de las personas, es decir, eh, la maldad está en el ser humano y lo hace de tal manera que ni siquiera lo tiene que ver. Imagínense, no sé, por ejemplo, los italianos o los suizos o los alemanes, vamos a ir a la guerra y vamos a ir a la guerra a enfrentar al enemigo, pero tienen un concepto de guerra como el que mencioné, de honor, de gloria, de verdad, de honradez, o sea, te da prestigio la guerra, ¿no? Participar en una guerra y salir victorioso te da prestigio. Pero cuando llegas a la guerra, pues resulta que hay una trinchera en donde hay agua, ¿no? Todos los 365 días que pasas ahí, 8 o 9 meses, que no puedes salir porque en el momento que sales, alguien te dispara y no sabes ni de dónde viene la bala, no ves al enemigo, no tiene honor, no tiene respeto, no tiene caballerosidad. Entonces, pues aparte, puedes lisiarte y si estás lisiado no te pueden sacar porque entonces pueden matar, hay pulgas, hay piojos, hay muertos, no hay comida, hay lepra, hay roña, o sea, todas las enfermedades que podrían surgir en medio de donde hay pues animales comiendo gente, e incluso se cree que hay humanos o soldados comiendo gente muerta, o sea, comiendo a sus propios vecinos, a sus propios hermanos, porque no había manera de subsistir. Entonces, o tenemos el conflicto de las guerras biológicas, ¿no? O sea, ni siquiera hago nada contra mi enemigo, solo con oler el gas muero. Entonces, no tengo conciencia del otro, no tengo conciencia de que es un ser humano al que me estoy enfrentando. Imagínense ahora que estamos entrando a las guerras cibernéticas. O sea, ya con un dron puedo mandar matar. O sea, puedo arrojar una bomba como si fuera una película, como si fuera un juego, un videojuego.
y realmente no estoy sintiendo nada, percibiendo nada. A esta etapa de horror hemos llegado y lo empezamos a vivir en la Primera Guerra Mundial y mucho más fuerte en la Segunda. Entonces sería como decir, ay, estúpidamente el ser humano pues se mató con 14 millones, ¿no? Pero luego matamos 60 y, pues son muchos, ¿no? Entonces, realmente el ser humano ha perdido el tamaño de lo que han sido la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La postura de los Estados Unidos ante Alemania. Bueno, Estados Unidos se opuso al Tratado de Versalles. De hecho, no lo firmó. Ese tratado punitivo impuesto, pues, en 1919, no firmaron el Tratado de Paz los Estados Unidos. En la década, bueno, sí querían firmarlo, lo trajeron a Estados Unidos, pero el pueblo de Estados Unidos a través de las cámaras no quisieron firmarlo. Entonces, pues tuvieron que firmar un contrato de paz en 1921 Alemania con Estados Unidos de diferente manera. Cuando Hitler y los nazis tomaron el poder en 1933, la opinión pública estadounidense fue altamente negativa, o sea, se molestó, pero las relaciones entre las dos naciones se amargaron después de 1938. Hay quienes afirman que Estados Unidos apoyó o financió a Hitler para llegar al poder. Hay quienes creen que lo que quería Estados Unidos es que llegara Hitler para compensar, porque quien ayudó a reconstruir Alemania después de la Primera Guerra Mundial era Estados Unidos. O sea, Estados Unidos le estaba prestando a Alemania y financiaba a Alemania con dinero, con materia prima y con mano de obra, con recurso humano, para reconstruir Alemania. Y mucho de permitir que Alemania fuera recuperando poder político, poder económico, poder armamentístico, poder militar, era de que había cierta culpa de la mayoría de los países, a excepción de Francia. Pues sí podemos decir que por lo menos Inglaterra negocia pasarle Checoslovaquia sin checoslovacos, ¿no? O sea, nunca deciden, igual como pasó en el Tratado de Versalles. O sea, se le condena a Alemania sin estar Alemania presente. Lo juzgan sin estar presente. Esto es como injusto. Es por eso que los norteamericanos no creyeron justo. E incluso los ingleses tampoco, pero aún así firmaron. Entonces, quien realmente se pasa de lista, como decimos en México, contra Alemania es Francia. Es por eso que Hitler y los alemanes en la Segunda Guerra Mundial pues quieren invadir Francia y la invaden en horas. O sea, hacen las guerras relámpago y lo que parecía que Francia era pues una potencia mundial o una potencia económica, política y militar, pues no le duró ni para un taco, ¿no? Pues le costó mucho trabajo. Inglaterra no le logró vencer y tampoco a Rusia, pero lo intenta hacer, lo intenta hacer. Bueno, la postura, otra cosa que es importante rescatar en esta postura es que aunque Alemania odiase mucho la cultura anglosajona alemana, gringa, pues, la música jazz, por ejemplo, sí la respetó, sí le permitió, sí la aceptó en la generación de los jóvenes. Hollywood sí tuvo una gran influencia en Alemania por las películas, por la cinematografía y de igual manera el modelo industrial de Detroit, que son las armadoras de vehículos con Henry Ford, etcétera, también aprenden los alemanes de este asunto y pues se han vuelto los amos y señores, ¿no? Pues tenemos de los mejores vehículos del mundo, Mercedes-Benz, pues Porsche, que Porsche es el que diseña el Volkswagen, que después la Volkswagen lo hace, pues tenemos la Mercedes, el BMW, tenemos pues el Rolls Royce, bueno, aunque ese es más inglés, pero Alemania desarrolla la economía, toma el modelo de la reconstrucción en banda, en masa, de manera industrializada los vehículos. Entonces, puede odiar o estar en contra de la cultura norteamericana, pero aún así le permite que lo influencie, ¿no? Los bancos de Nueva York desempeñaron un papel importante en el financiamiento de la reconstrucción de Alemania, que les decía, ¿no?
la derecha alemana era sospechosa de la modernidad representada por los Estados Unidos, es decir, los de derecha o conservadores, como los conocemos hoy, alemanes, tenían como cierto identificación con la política norteamericana. Otra cosa que podemos rescatar es que perdón, es al revés. Alemania empieza a desarrollar una política, no podemos decir antisemita, y me gustaría aquí corregir esta cuestión. Sí hay antisemitismo, pero semita, a ver, vamos a explicar, no es lo mismo decir judío que decir semita, ¿ok? Primero, los semitas son todos los del Medio Oriente, o sea, porque todos nacen del mismo tronco familiar, pues del mismo origen. Entonces, judío, escúchenme bien, judío es de las 12 familias que formaban el pueblo Israel. Una es la tribu de Judá, una es la familia de Judá, una es la raza judía, y es solo una parte del pueblo hebreo, ¿no? O sea, uno solo. Mientras que los semitas son también los árabes. No hablemos de la religión, si son hindús, si son cristianos o si son musulmanes. Realmente los semitas son todas las personas de Siria a Egipto, o de Egipto a Afganistán. O sea, las partes que el Medio Oriente, que están en el Golfo Pérsico, todas estas personas que están en el Medio Oriente son semitas. Y pues caemos mucho en la contradicción, realmente a los que perseguían a los judíos, y tenían mucha publicidad. Fíjense que, hablando de mercadotecnia, que algunos de ustedes a lo mejor van a estudiar esto en la filosofía de mercados, o tal vez lo vas a ver en proyecto emprendedor ahí en la materia de sexto grado, o tu otra materia, ¿no? Que te felicito y te invito a que leas acerca del emprendedurismo, que estamos teniendo un auge súper importante en México, aunque de alguna manera se están modificando los términos. Me gustaría que estudiases, pues hay muchos podcasts que hablan acerca del emprendedurismo. Bueno, y ahí está la publicidad, para no perderme mucho en la idea. La publicidad contra los judíos y la publicidad contra los norteamericanos empieza a hacerse muy popular. Ahora, recuerden bien lo que les voy a decir. Hitler es judío, su mamá era judía y su papá era austriaco, ni siquiera era alemán. Esto es muy interesante. Sin embargo, él pertenecía a lo que en algún momento fue Prusia, ¿no? Que era una parte alemana y que después se fue fragmentando hasta dividirse en el Imperio Austria y Hungría y Alemania, etc. Entonces, él estaba consciente de que los judíos alemanes también estaban de acuerdo con él, que no se deberían de pagar las deudas que Francia les había impuesto a través del Tratado de Versalles. Entonces, lo que intenta hacer es convencer a los judíos, y hasta 1933 estaban de acuerdo con Hitler, hasta que empieza este asunto, como está aquí en la imagen, la leyenda que dice exportación alemana, dice arrojemos al falso bando a los judíos del país alemán. Es decir, en el posterior que tengo aquí, que no sé si lo alcanzan a ver, pero dice el judío errante. El judío errante es todo aquel que no tiene una casa. Recordemos que los judíos fueron expulsados en el año 70 después de la era común, en el año 70 después de Cristo, fueron expulsados y no regresaron, fíjense bien, no regresaron a la tierra del Medio Oriente, a lo que hoy se conoce como Israel o los territorios ocupados de Gaza, hasta el 15 de mayo de 1948, cuando las Naciones Unidas, a través de Rusia e Inglaterra, que promueven a las Naciones Unidas darles un pedazo de tierra. Hasta entonces eran considerados judíos errantes, es decir, que andaban en todo el mundo, andaban, pues algunos hasta les llamaban perros errantes o perros judíos errantes. Es despectivo. Ahora, Hitler usaba un libro de cabecera que se llama La culpa de todos de los judíos, de Martín Lutero. Martín Lutero es el reformador de la Iglesia Católica, que empieza el protestantismo con él. Es decir, las iglesias protestantes, cuando inician,
empiezan con una idea que los judíos tienen el control económico y de alguna manera hasta la fecha son muy buenos para los negocios. Y las películas que se pasaban en Alemania eran antijudías. Vuelvo, no necesariamente antisemitas, porque aquí hay un mal concepto de las ideas, pero bueno, vamos a suponer, si así se entiende, antisemita, pero quiero y recalco que no es lo mismo decir antijudío que decir antisemita, ¿ok? Eh, películas jugaron un papel importante en la discriminación del antisemitismo, como lo hice. Me voy a poner los lentes, no creen que los ocupo, es que eso es la moda, ¿no? Obviamente el país alemán o los alemanes, los arios, que se creían la raza perfecta, no querían a los afrodescendientes o negros, como se les llamaba en ese tiempo, no querían a las minorías, a los kurdos, obviamente no, a los judíos no, no querían a los homosexuales, no querían a los brujos. Si a un niño nacía con síndrome de Down o con alguna deficiencia, tenían dos alternativas: mandarlo a estudiar con los científicos o sacrificarlo. Las películas nazis representaban a los judíos como criaturas subhumanas. Ahora es importante que no solo los árabes, disculpen las inglés, bueno, los alemanes eran los que tenían estas ideas. No, en el momento que los de Castilla llegaron a América, a la tierra náhuatl, que miran a los indígenas que no tienen la religión cristiana, que no manejan moneda y que no hablan español o castellano, dicen, no, pues estos son animalitos, son subhumanos. Entonces eso les daba derecho legal y a través de la firma del Papa, pues de que nos pusieran a trabajar como esclavos. Entonces no es nuevo esa idea de que hay subhumanos y de alguna manera desde la religión, sobre todo las protestantes, pueden decir, estos son hijos de Dios y estos no son hijos. Es decir, o sea, estos son hijos y estos son criaturas, considerando una criatura como un animal. Entonces, el primer argumento de esclavitud o el primer argumento de elitismo que nace desde la teología es que unos son y otros no son. Cuidado con ese concepto, porque es la forma en la que se inician las ideas, no solo de discriminación, sino ni de elitismo, sino realmente de racismo, y que llegan a perseguir a las personas porque no son como nosotros o porque somos mejores que ellos, ¿no? Hay un ejemplo, una película que se llama El Judío Eterno, que se publicó en 1940. Recuerden, aquí ya estamos persiguiendo judíos, los alemanes están persiguiendo judíos. Luego tenemos otra película que se llama El Triunfo de la Voluntad de 1935. Ya tenemos conflictos con los judíos, ¿no? Ahora, hago una remembranza aquí que se me pasó poner en la diapositiva. Los vikingos, no, ya, allá arriba en Finlandia, allá los países arios, los países del norafricano o perdón, europeo, allá estaban los vikingos. Los vikingos no eran cristianos. Los vikingos habían perseguido cristianos cuando llegaron a Francia y cuando llegaron a Inglaterra, y sin embargo, cuando llega el conocimiento y la invasión nazi con ellos, que la orden es perseguir a los judíos, que fueran neoholandeses o que fueran holandeses o que fueran alemanes, o sea, con el hecho de ser judío, no importa que hayan nacido en la tierra, en el país, tú te consideraban de sangre judía, entonces te tenían que perseguir. Los presidentes neoholandeses, por ejemplo, se pusieron la estrella de David, se pone la estrella amarilla para representar que no iban a perseguir judíos. Entonces, lo que quiero explicar aquí es, los países que vienen de los grotescos vikingos son los que no persiguen a los judíos, que sí lo hacían los países que habían nacido en el cristianismo protestante. Esto es importante explicarlo, y lo digo de esta manera y con esta pasión. En mi juventud estudié teología. Cuando era muy joven estudié teología. En lugar de ir a la secundaria me fui a estudiar en el seminario, estudié teología. Y yo siempre creía, pues a través del desarrollo tecnológico, que los protestantes eran como un ejemplo muy claro del amor al prójimo. Pero cuando lees la historia, te das cuenta
de que hay mucha perversión y que no se ha modificado el patrón pensante acerca de las minorías, y que si alguien persigue al extranjero, como dice el libro sagrado de los protestantes, la Biblia, o como lo llamamos ahora los migrantes, pues son los que los han perseguido más. Entonces, se persiguió al pueblo judío a través de la política nazi. Ahora, otra cosa que es importante rescatar de los nazis es que el poder económico de Alemania lo tenían los judíos. Entonces llega un momento que se espera, Hitler espera, y pues todo el aparato gubernamental de los nazis esperan que los judíos financien su desarrollo, lo cual no hacen. No están de acuerdo en estar persiguiendo minorías o personas que son consideradas de segunda categoría, y entonces también son perseguidos. Esto es muy, muy importante notarlo, ¿no? Ahora, me muevo un poquito para explicarles qué se pierde en una guerra. Por ejemplo, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial se perdió la creatividad. ¿Por qué? Porque se pierden los hombres jóvenes. Realmente a los que se mandan a la guerra se considera que la edad promedio, por ejemplo, la edad promedio de los, no sé si eran 21 o 27, porque hay varias versiones de la historia, pero vamos a suponer que son más de 20 millones de rusos. O sea, la mitad de las personas que se murieron en la Segunda Guerra Mundial eran rusos. Bueno, también es importante rescatar aquí que pues sí se hace un énfasis muy fuerte sobre los casi 6 millones de judíos que persiguieron en el Holocausto. Pero no solo eran judíos, también había rusos, también había franceses, también había africanos, también había, pues, de otras minorías, pues, no solamente eran judíos. Digo, hay un énfasis muy claro sobre esto por la defensa y por darle un lugar al poder judío o al pueblo judío. Pero no solo que debemos de quedarnos en ese concepto, sino entender el genticidio que cometían los nazis contra la gente. Bueno, el promedio de edad que tenían los rusos era 16 años. Entonces, pues matan la creatividad, matan la fuerza del trabajo, desactivas la economía, pierdes una generación. Entonces, la recuperación de esa generación, híjole, pues desmantelas las familias, creas muchos lisiados, creas un problema de salud pública, fragmentas las familias y desarrollas un resentimiento social y por lo tanto odio, ¿no? Mucho de lo que pasa en el mundo a través de las guerrillas, a través del terrorismo, no es otra cosa que un sentido de venganza porque unos países han querido desestabilizar a los otros. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de que interpretamos, no sé, a un musulmán, y porque es musulmán, que es una religión que tiene que ver con la cultura, ya porque él es musulmán o ella es musulmán, nosotros creemos o pensamos que es un terrorista. O por cómo está vestido de turbante o de túnica, pensamos que es un terrorista. O sea, hasta dónde nos ha afectado Hollywood, o hasta dónde nos ha afectado el periodismo equivocado, amarillista, ¿no? Realmente tenemos que corregir esta mentalidad y tenemos que corregir y conocer las culturas, las formas de pensar y, ¿por qué no, las doctrinas para poder interpretar correctamente a nuestros prójimos, a los seres humanos que no son de segunda ni de tercera, sino que son seres humanos como nosotros? Hay algunos datos curiosos que quisiera dejarles aquí. Pues esto que Rusia entregó, pues, a más de 20 millones de seres humanos, hombres y mujeres, pues se los quiero dejar ahí como de tarea, ¿no? El 80% de los hombres nacidos en el año de 1923 tenían 16 años y murieron en el transcurso de la guerra. Otro dato curioso es que Rusia nunca firma un contrato de paz con Japón. Hasta la fecha, todavía hay algunos asuntos ahí no arreglados. Recuerde que Japón venció a Rusia a principios de la Primera Guerra Mundial, y que Japón también había invadido China. Japón había sido un problema militar. Y creo que en uno de los videos cortos les platico, el único imperio que sigue vigente es el imperio nipón, es Japón. El único que ha sabido manejar este asunto, que trasciende las dos guerras, que participó en las dos guerras y que en la Segunda Guerra le avientan dos bombas en Hiroshima y Nagasaki. O sea,
y que siga vigente, eso significa que hay ciertas conveniencias, obviamente con Estados Unidos, que le da propiedad en las bases militares, que despojan a Alemania, porque Alemania estaba aliado con Japón, y pueden ver películas como Odio, Amor y Traición, pueden ver como 1910, la película de 1910, pueden ver, bueno, ya si quieren estudiar algo con más profundidad, habría que escuchar a Diana Uribe, a quién más, pues por hoy con esos, ¿no? Y otra cosa que en la otra cosa curiosa es que en la Segunda Guerra Mundial también se usaron armas biológicas, y que Japón dejó caer sobre los chinos algunas de ellas. Pues se cree que 109 personas murieron productos de una peste burbónica tras el bombardeo, y otras enfermaron en China y decían que no, pero por ahí hay consecuencias secretas de que lo que desarrollaron los alemanes en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda acerca de las bombas biológicas o las armas biológicas era subsidiado o patrocinado por los japoneses. Vamos a parar aquí, espero que sea interesante o que hayan aprendido algo acerca de nuestras estúpidas guerras. Y déjenme aclarar algo aquí antes de irnos. Hoy tenemos menos guerras que en otros tiempos. Realmente, si estudiamos Darío Sánchez, que escribió un libro un libro práctico que se llama El acoso escolar, nos platicaba en la presentación de su libro que la historia en las guerras oscilaba así, ¿no? Muchas guerras, pero en el siglo XIX y en el siglo XX, las guerras tiene dos márgenes, que la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero en general tenemos cada vez menos guerras. Cada vez nos disparamos y nos matamos más. No así, cada vez tenemos más armas peligrosas y que destruyen más fácil al ser humano. Sin embargo, poco a poco hemos ido entrando en civilidad y hemos negociado, hemos hecho mesas de paz, tratados de paz, hemos llegado a acuerdos. Yo les invito a que cuando hagan su trabajo, porque hay un entregable aquí que tiene que ver con la paz y la guerra, pues yo los invito aunque a veces somos tan dados a pelear, a discutir, a pelear por nuestra razón, ¿no? A querer tener razón de las cosas, los invito a pensar lo que han hecho las guerras con el ser humano, destruir. Muchas gracias, estamos en contacto, cualquier cosa a través de la plataforma. Hasta luego.